Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Es una gran bendición poder de nuevo estar con ustedes y compartir esta mañana principios de la palabra del Señor. Quiero preguntarle, ¿alguna vez lo han sorprendido con alguna fiesta sorpresa? A lo mejor de cumpleaños o la celebración de algo. Bueno, honestamente se siente bien bonito, se siente muy contento, se siente muy amado, uno se siente muy apreciado. Y cuando eso sucede, realmente uno da gracias al Señor por el amor y el cariño de las personas. La pregunta de este día para nuestro programa es: ¿usted anhela la presencia del Señor en su vida? ¿Anhela realmente que Dios pueda bendecirle? Les saludo al pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y hoy quiero hablar basado en esa promesa, ese cumplimiento de lo que Dios hace sobre la vida de sus discípulos que han decidido quedarse en Jerusalén a esperar la promesa y el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado hablando toda esta semana acerca de esa experiencia maravillosa. La pregunta es, ¿realmente los discípulos anhelaban, esperaban esa promesa? ¿O fue algo inesperado la manera en que Dios la trajo? Una vez más, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando de repente dice que hubo un gran ruido que venía del cielo, como de un viento recio, el cual llenó la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que reposaron sobre cada uno de ellos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien interesante, porque para los discípulos era algo que yo creo que anhelaban, que esperaban, que deseaban, porque Jesús les había hecho esa promesa, se las había recordado. Y ellos, al haber visto a Jesús resucitado, ellos comenzaron a darse cuenta que de veras Jesús cumplía sus promesas. Él les prometió la resurrección y la vieron cumplida. Él también les prometió que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos con poder, y entonces ellos, creo yo, tenían esa expectativa, tenían ese anhelo, pero en realidad, como hemos dicho en otros programas, no sabían cómo iba a suceder, cómo es que iba a venir el Espíritu Santo, cómo es que iban a ser bautizados. Y quiero destacar algunos elementos sumamente importantes de este pasaje, y es que al igual que Dios llenó y cumplió la promesa sobre sus discípulos, Dios desea seguir llenando a su iglesia con su presencia. Dios desea seguir llenando a sus hijos con el poder del Espíritu Santo. Y honestamente es una de las grandes necesidades de la iglesia hoy en día, porque con tanto evangelio humanista hay muchos cristianos que están llenos de ellos mismos y están llenos del mundo, pero no están llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia no llena de las cosas de este mundo, de las modas de este mundo, sino que necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia que ame a Dios. Debemos también seguir buscando ser llenos de su poder, porque un avivamiento no se puede provocar humanamente. Un avivamiento es Dios que lo produce. Pero hay ciertas condiciones humanas o ciertas disposiciones del corazón que Dios está esperando que nosotros tengamos para realmente derramar su espíritu, como la unidad de la iglesia, como estar en un mismo sentir. Porque esos 120 estaban unánimes juntos, dice. Uno puede estar junto, pero no unánime. Uno puede estar junto, pero en desacuerdo. Ellos estaban unánimes juntos. Estaban en un mismo propósito, en un mismo sentir. Cuando como creyentes nos ponemos en un mismo sentir, en una misma búsqueda, entonces Dios va a manifestar su presencia y Dios va a traer un derramamiento de su espíritu
sobre cada uno de nosotros. Para poder ser llenos de Dios necesitamos estar vacíos de nosotros mismos, estar vacíos del mundo, estar vacíos de esos deseos carnales, terrenales. Por eso el Señor dijo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner nuestro corazón en las cosas del cielo, en los propósitos eternos, no en las cosas temporales de la tierra. Pero para eso necesitamos que Él encuentre un corazón dispuesto, donde Él pueda llenar el corazón. Necesitamos vaciarnos de tanta ideología, pensamiento humanista, tanto evangelio humanista que en realidad no es evangelio. Necesitamos estar vaciados de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y cuando estamos vaciados de eso, entonces el Espíritu Santo tiene un corazón para llenar con su poder y para manifestar su presencia. Dios desea manifestar su presencia en nosotros. La pregunta es: ¿usted anhela la manifestación de la presencia de Dios en su vida? Esa es una buena pregunta y Dios está esperando la respuesta. Dios desea llenarnos, pero usted quiere ser lleno, porque esa es la clave. Dios no va a venir a la fuerza, Dios no va a venir a imponer, Dios no va a venir a la fuerza a llenar su vida. Por eso cuando los discípulos están ahí, ellos están dispuestos, anhelando, deseando. Había un corazón que anhelaba el cumplimiento de esa promesa. Por eso cuando el Espíritu Santo desciende y entonces comienza a repartir a cada uno según el Señor tenía preparado el don para cada uno. Quiero animarle a que sigamos teniendo esa expectativa, esa búsqueda, esa experiencia diaria de la manifestación de su poder. Que no seamos cristianos que dependemos de un culto especial, de una semana especial, de una actividad especial, sino que busquemos la presencia de Dios siempre. Podemos tener un Pentecostés permanente, un Pentecostés diario, en una relación personal e íntima con el Señor, pero necesitamos tener esa actitud de búsqueda, ese anhelo, ese deseo, esa hambre, esa sed por la presencia del Señor. Y cuando Dios ve ese corazón, entonces Dios va a manifestar lo que yo llamo los de repente de Dios. Dice, y de repente el Señor trajo una gloria mayor. Dios llenó esa casa. El Espíritu Santo descendió de una manera maravillosa. Cuando uno tiene anhelos de Dios, Dios le va a sorprender a uno de una manera gloriosa. Quiero animarle a que se deje sorprender por el poder de Dios. Déjese sorprender por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Dios ve corazones dispuestos, Él va a manifestar su gloria y su poder sobre su iglesia. Cuando yo estaba jovencito, recuerdo que la experiencia era el siempre estar dispuesto a que Dios hiciera una obra en nosotros. Y cada culto que íbamos, cada reunión que íbamos, cada grupo, cada célula que íbamos, la expectativa era, ¿y qué va a hacer Dios hoy? Y lo interesante era que cuando uno se reunía después con los demás muchachos, le preguntaban, ¿y cómo estuvo la reunión de ayer? ¿Qué sucedió en la reunión de ayer? Porque el asunto era que siempre teníamos la expectativa que algo iba a suceder, que Dios iba a hacer algo en nuestras vidas, que Dios iba a sanar a alguien, que Dios iba a bautizar a alguien, que Dios iba a llamar al ministerio a alguien, que Dios iba a dar una palabra profética a alguien. Siempre había una manifestación sobrenatural de Dios, pero la clave era que había un anhelo de su presencia. Déjeme contarle una historia personal que estamos viviendo en el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia. Pues hemos tenido, gracias a Dios, tiempos hermosos, tiempos de mucha bendición, Dios bendiciendo los jóvenes. Pero este año particularmente ha habido un mover de Dios en las reuniones juveniles, en las células de jóvenes. Ha habido algo tan hermoso y tan maravilloso. Y alguien me preguntó, ¿qué es lo que están haciendo?
¿Qué estrategia están usando? Yo recuerdo que una vez estaban en una preparación los jóvenes de la iglesia y entonces estaban pensando qué hacer para que los jóvenes vinieran a las reuniones, qué hacer para que fuera atrayente el culto de jóvenes. Y entonces comenzaron a hablar, demos soda, demos boquitas, tengamos algo de comer siempre y tengamos una dinámica siempre. Y comenzaron a hablar de estrategias humanas, de prácticas humanas. Y el Espíritu Santo me hizo sentir en el corazón, ¿acaso no soy yo suficientemente atractivo para ser la razón para que los jóvenes puedan venir a la iglesia? Y la respuesta que esta persona la pregunta que esta persona me dijo, ¿qué es lo que están haciendo diferente este año a lo que hacían el año pasado, los años anteriores? Es que sencillamente los líderes y los jóvenes están llegando antes de los servicios a orar. Antes del culto de jóvenes hay un grupo de líderes orando, clamando, intercediendo, bendiciendo. De tal manera que cuando el servicio de jóvenes comienza, ya están conectados, ya están con una disposición en el corazón y el Espíritu Santo ha sido el mayor atractivo para que los jóvenes puedan estar viniendo al servicio juvenil. Por eso creo yo que la iglesia del Señor, ya que estamos viviendo los últimos días, debemos de anhelar, debemos de desear, debemos de buscar sobre todas las cosas ser llenos del Espíritu Santo. Sobre todas las cosas, el anhelo del creyente debe de ser lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Y entonces vamos a entrar a una vida sobrenatural y gloriosa, porque los discípulos, a partir de ese momento en que fueron llenos, sus vidas ya no fueron las mismas. Sus vidas comenzaron a experimentar la gloria de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios. Sus vidas comenzaron a experimentar lo sobrenatural, los milagros, las sanidades, las transformaciones, cómo Dios peleaba sus batallas, cómo Dios abrió las puertas de la cárcel, cómo Dios envió un terremoto, cómo Dios quitó los grilletes de las manos y de los pies de los discípulos, cómo Dios les respaldó de una manera sobrenatural, porque estuvieron dispuestos a anhelar la presencia de Dios en sus vidas. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar el desafío de Dios para nuestras vidas hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m, servicio juvenil. Y día domingo, 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Hablando de ese anhelo y de ese deseo del Espíritu Santo, el desafío de este día es: ¿estamos dispuestos a hacer sacrificios, a buscar la presencia de Dios para que haya un derramamiento mayor del Espíritu Santo en nuestras vidas? No importa dónde se encuentre usted esta mañana o esta tarde en su relación, en su comunión con Dios. No importa qué nivel de comunión y de experiencia personal usted esté teniendo con Dios en este mismo momento, Dios siempre tiene más para cada una de nuestras vidas. Y yo quiero animarle a que usted pueda abrir su corazón para que Él pueda experimentar, también Él pueda derramar sobre usted su presencia y usted pueda experimentar la gloria de Dios en sus vidas. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, yo le invito a que pueda asistir a la nuestra, donde hay un mover de Dios, porque hay un anhelo y un deseo, y Dios se manifiesta donde es anhelado. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad.
Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.